Bueno, vamos a empezar con la reflexión sobre el Monte Tabor. El Monte Tabor, como cualquier otra ubicación en específico, así que queramos hacer dentro de Tierra Santa, a excepción tal vez pudiéramos decir a excepción y en unos años darnos cuenta que estamos equivocados, ¿verdad? A excepción del Calvario o a excepción de otros sitios que son altamente fáciles de identificar, o sea, que tienen una certeza mayor de saber que ahí fue exactamente el lugar en donde sucedieron los hechos, pues es un monte en donde se tiene la tradición de haber sido ahí el lugar de la transfiguración, pero pudo haber sido en otros, tal vez otros dos montes de por ahí que se sitúan, que se ven, que tiene congruencia en la zona en donde estaba Jesús, ¿verdad? Algunas personas decían que no tenían lógica que fuera ahí, porque está a muchos kilómetros del sitio anterior en donde se encuentra Jesús en el Evangelio, pero ahorita vamos a ver que todas las citas bíblicas te empiezan diciendo al sexto día, o sea, al sexto día, inclusive en Lucas dice hasta el octavo día, o sea, como 6 días hubieran sido suficientes para llegar en una distancia larga donde estaban al Monte Tabor. Entonces vamos a leer ahí donde vienen sus citas bíblicas, vienen Mateo, Marcos y Lucas. Es de llamar la atención que no venga en Juan, ¿verdad? Porque sí era uno de los que estaba ahí en la transfiguración. Pero como que este hecho de certeza de que es algo de la gloria anticipada de Dios para poder reforzar la fe de ellos, pues para él no era tal vez necesario, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con Mateo. Dice Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 10. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Esto ya es un signo importante. Acuérdense que los montes altos eran la referencia de donde Dios hablaba, la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Este aspecto y lo que sigue a nombrar en Mateo y en Marcos quieren hacer notar que Jesús es el nuevo Moisés. Y por eso, si se van, digo, aquí en sus referencias se los pueden notar, pero bueno, voy a dar un brinco así grande a Éxodo capítulo 34, versículo 29. Dice: luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de un rostro radiante, temieron acercarse a él. Moisés los llamó, Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acababa de hablar con ellos, se puso el velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, transmitía a los israelitas los que había mandado. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante, y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. O sea, este gesto de que el rostro de Dios estaba radiante es una referencia, seguro estaba, o toda la piel o todo, pero esta referencia hace a hacer notar que él fuese el nuevo Moisés, ¿verdad? Entonces dice: en esto se les aparecieron Moisés y Elías, que eran referentes muy importantes, la ley y los profetas, es de todo lo que se trata el Antiguo Testamento, que conversaron con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y salió de la nube una voz que decía: este es mi hijo amado a quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Que esto mismo era lo que pasaba cuando en la tienda del encuentro se posaba la nube, que era la presencia de Dios. Entonces la nube hacía este mismo gesto que sucedió en el Éxodo, de referir a la presencia de Dios. Y aquí la otra cosa es que Jesús estuviera en medio de la ley y de los profetas, era lo que venía a él a hacer, a darle plenitud a la ley y a los profetas, ¿verdad? Y él habla de, igual si nos volvemos a saltar al Éxodo en el capítulo 40, en el versículo 34 dice: la nube cubrió entonces la tienda del encuentro, la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podría entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. O sea que cada vez que la nube estaba ahí, quería decir que la presencia de Dios estaba ahí. Es este mismo gesto que menciona aquí el evangelista, ¿verdad? Y luego dice que ellos caen rostro en tierra de la grandeza, de la presencia sobre la que estaban, de la presencia en la que estaban, en la presencia de Dios. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. A nadie más que a Jesús. Esta frase en Mateo y en Marcos es muy importante porque quiere decir: con él basta. Esta es la plenitud, ¿verdad?, de la ley y de los profetas. La venida de Elías, luego comentan: cuando bajaban el monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Sus discípulos preguntaron: ¿por qué pues dicen las escribas que Elías había de venir primero? Bueno, seguimos leyendo, aunque ahí en la hoja no hubiera venido el siguiente versículo, y se respondió él: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, que Elías vino ya, pero no los reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Ya estaba hablando de su partida, ¿verdad? Que eso es algo que Marcos hace más énfasis en bueno, más bien Lucas hace mucho énfasis a este momento ya de la partida. Ellos, tanto Mateo como Marcos, van a hacer un énfasis por mostrar a Jesús como el nuevo Moisés. Y Lucas ya lo va a hacer más bien como fue una experiencia, esa transfiguración como una experiencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 10, y habla igual. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de este modo. Este gesto que no hace Mateo al decir que era como la luz, era decir que esta blancura no era humana, no era algo que posiblemente humano se pudiera lograr, ¿verdad? Y luego dice, se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo: Jesús, rabí, porque así hablaban ellos a los maestros, ¿verdad? Está bien que nos quedemos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: este es mi hijo amado, escuchadle. Al momento miraron alrededor y no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban el monte, les ordenó que a nadie contasen que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí que era eso de resucitar entre los muertos, porque Marcos hace notar esta importancia de la resurrección de los muertos, ¿verdad? El que la gente no conocía esta idea. Bueno, y entonces vamos a remarcar después en Lucas 9, del 28 al 36. Unos 8 días después, a Lucas le contaron, entonces pues Lucas dice 8 días después, ¿verdad? No 6.
De estos sucesos tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestiduras eran con una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en la gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Él habla de una experiencia de Jesús, entonces ya hace énfasis en la partida. Habla más profundamente de la partida justo en la transfiguración, no como una reflexión después de los discípulos, sino ahí mismo. Pedro y que Jesús mismo estaba hablando con ellos de su partida. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, como en el huerto de los olivos, pero permanecieron despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí, podemos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, como en el bautismo de Jesús. Escucharle. Pero ahora esa voz la oían todos, ¿verdad? Escucharle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. No habla de que Jesús prohibió hablar, sino que solamente ellos se quedaron callados. Bueno, esto es, acá en la foto lo que pueden ver es la montaña desde lejos, a donde se sube, y obviamente en todos los lugares santos habrá estos santuarios, ¿verdad? Haciendo en honor a lo que aquí recordamos. Entonces, pues está la montaña y en la cumbre está la iglesia, ¿verdad? El templo de la transfiguración. Bueno, eso es todo del texto. Espero que lo hayan podido seguir.